nuestro invitado. No vemos las imágenes, no hay imágenes. Analista económico para que participe esta mañana. Tengo ahí como, dice Osvaldo Landázuri, pero no lo veo, no lo veo, pero me está escuchando Osvaldo, bienvenido, buenos días. Buenos días, estimados amigos. Estoy fuera del país, es por eso que estoy sin imagen, pero un gusto estar con ustedes. Sí, 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 necesitamos poner fotografías ahí, pero bueno. En todo caso, nos interesa mucho el audio, el audio. Osvaldo Landázuri, el precio del petróleo ayer pasaba los $100. Este momento está en 92, 93, 94 por ahí. ¿A cuánto nos toca? ¿Qué el país gana? ¿Qué perdemos nosotros sobre este asunto? Bienvenido Osvaldo Landázuri. Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, lo que sucede con el petróleo es interesante. Hay que entender que el precio de este commodity, de esta materia prima, indudablemente ha tenido variaciones a través de la historia y esta no es la primera vez. Ajá. Con eso, entonces, ahí usted tiene la idea de que nuestro presupuesto está hecho este año con alrededor de $59 más o menos por barril, es decir, $59 el Ecuador esperaba recibir por cada barril de petróleo, así está nuestro presupuesto. Cada vez que usted tiene un incremento del precio del petróleo, tiene dos efectos. El primero es que recibe más, indudablemente, pero además gasta más porque los derivados que usted importa y que los tiene Claro. subsidiados, entonces le cuesta más plata traerlos desde afuera. Ahí tiene más o menos el efecto y probablemente lo que sucede en el país es que nosotros con un petróleo de alrededor de los $90, $95, deberíamos tener unos 2.300 millones de dólares más como ingresos en el presupuesto. Ahí habrá que ver qué es lo que el gobierno hace, pero yo he mencionado en algunas entrevistas que al no ser un asunto permanente, hay que Claro. tener cuidado con no cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. Usted recuerde que el precio del petróleo nos ha llevado a una situación bastante difícil de sobrellevar en el Ecuador. ¿Por qué? Porque subimos el gasto corriente. Y cuando usted tiene una disminución en el precio del petróleo, bajar el gasto corriente es realmente una tarea titánica. Y eso es lo que no debería pasarnos ahora. ¿Qué es lo que yo haría? Pues probablemente alimentar un fondo, que es lo que hace algunos Lo que había, gobiernos, lo que había lo que antes, pues. había, Sí. se burlaban y decían Ajá. que se llaman fonditos, le llamaban irónicamente. Pues esos fonditos son muy necesarios y hay Claro. que entender que los fonditos en otros países, por ejemplo en los nórdicos, que también son petroleros, les sirve para cuando tienen problemas y entonces ese fondo de estabilización es el que alimenta una cuenta que en resumen se hace más pequeño, más grande dependiendo del precio del petróleo. Entonces, no creo que sea un asunto que dure demasiado, pero es indudable que mientras el conflicto siga, el precio puede seguir subiendo, lo cual es bueno para el Osvaldo, país. en la suma y resta, porque está más alto el precio del petróleo, nos entra más platita, pero también tiene que salir la platita por los derivados del petróleo, la gasolina, por ejemplo, y el subsidio. En esa suma y resta, ¿cuánto ganamos? ¿Cuánto perdemos? Es interesante ese cálculo. Si usted multiplica, por ejemplo, $30 adicionales, pasando un petróleo de 60 o 59,20 que usted le tenía en el presupuesto a 90, por 500,000 barriles diarios y por 360 días que tiene un año, pues la cifra les llegará a los 5.400 millones, pero se calcula que aproximadamente la mitad de ese valor, es decir, alrededor de los 2.300, 2.400 millones, se irían en más plata por comprar derivados. Entonces, la respuesta a su pregunta es que usted tiene, si es que esto se mantendría todo Ya. un año, alrededor de unos 2.500 millones más en el presupuesto. Ahora, pero Lo, Osvaldo, pero esto no va a durar un año. Esto es sí, súper temporal, nada más.
Sí, sí, por eso es que yo mencionaba que al no durar un año, Ujú. probablemente lo más adecuado es actuar con cautela, no mover nada en el presupuesto, sobre Claro, todo en el gasto corriente. Tratar, sí, por ejemplo, de ciertos temas de inversión puede ser interesante. Si usted tenía una cartera de proyectos que estaban esperando ser atendidos, tal vez alguno de aquellos, los más prioritarios, los más urgentes, tratar de darle celeridad con 100, 200, 500 millones, pero no más que eso, porque claro, tampoco es que el Ecuador puede, insisto, cambiar sus opciones solamente por una coyuntura claro. que es puntual. Entonces, no cometer los errores de antes, pero sí también entender que el país está acucioso por dólares, es decir, la gente necesita ver actividad, necesita ver algo de empuje en la economía y tal vez ciertos temas pudieran ser interesantes. Sí, estaba sacando cuenta más o menos si sube $30 más de lo que tiene fijado Ecuador, 59,60, 30, decía usted, 5.000 millones. Voy a suponer que suba solamente 15 o se mantenga 15, serían 2.500 millones menos 1.250 millones, porque es la mitad que uno tiene que, como quien dice, devolver. Sí, claro, gastar, en resumen, porque tiene que Sí, importar derivados que son bastante más claro, caros. claro. Yo tengo como país 5.000 millones. Pero tengo que, a ver, los 5.000 millones tengo que devolver 2.500 porque tengo que traer los derivados del petróleo. Voy a entrar al tema y aprovechando, gracias por acceder a este diálogo, Osvaldo Landazuri, analista económico, nos indica que está fuera del país. Del petróleo ya hemos hablado, pero hablemos del proyecto de ley de inversiones. ¿Algo que trae dolores de cabeza o tendrá una feliz culminación? A ver, es un tema interesante. Indudablemente algunas cosas son rescatables. No es la primera vez que el país trata estos temas. Acordémonos de las zonas francas, de las sedes, que son las zonas estratégicas de desarrollo. Es algo que ya lo hemos tratado. El gobierno está con la idea de impulsar aquello. En términos generales, en sí misma la ley no tiene todo mal, es decir, hay cosas que son rescatables, hay que tener cuidado con capitales golondrina, por ejemplo, una bolsa de valores. Acuérdense de lo que pasó en México en el año 94. La historia económica nos enseña que cuando usted tiene capitales que entran un ratito a los países emergentes y luego salen de golpe, Uy, generalmente causan efectos que son negativos en la claro. economía. Por eso yo he comentado en algunos foros, en algunas entrevistas, que incluso Chile tenía aranceles para ciertos capitales que consideraban especulativos. Es decir, le entran un instante y luego se van, le desestabilizan la economía. Entonces, ahí tiene, en resumen, cosas buenas y cosas de cuidado. Tampoco sería bueno que mañana todas las empresas se lancen a decir ahora soy una zona franca. Habrá que entender qué hace sentido, qué no hace sentido. Sabemos ahora, por ejemplo, que en Quito algún hospital privado se construyó con esta categoría de zona franca, pues yo no le veo mayor beneficio a aquello. Me refiero a hospitales privados. Entonces, hay cosas buenas, indudablemente, pero el tema de fondo aquí, estimado amigo, es que mientras usted no alinee todas las estrategias de desarrollo, lo que tiene es una especie de disparos por un lado y por otro lado, ¿no? Es decir, no va a tener inversión extranjera si sigue subiendo el salario de la gente sin sustento económico detrás, es decir, siendo más productivo. No va a tener inversión extranjera mientras sus tasas de interés le tripliquen Ujú. a las del resto del mundo en dólares. No va a tener, perdón la redundancia, pero es a propósito, Osvaldo, no va a tener inversión si sí. es que tiene impuestos. Hace 8 o 9 años, Alan García decía en Chile lo beneficioso que es, por ejemplo, para Perú los negocios con Chile, no así con Brasil. Y hacía puntos de Correcto. comparación. Puntos de comparación. Decía, por ejemplo, Perú le vende a Brasil 1.200 millones de dólares al año. Eh, pero es el proteccionismo, son los aranceles, mientras que en Chile, en cambio, la cosa es diferente. La pregunta es, ¿cuánto bien nos hará la Alianza del Pacífico? No es un asunto simple, o sea, ya han habido voces, ¿no? Nosotros hemos sido de los más críticos con el proceso de negociación mexicano, porque en resumen México no quiere ni camarón, ni banano, ni pesca ecuatoriana. Ellos El tienen, gobierno, ellos tienen, lo que pasa es que sucede que es bien interesante lo que está pasando. López Obrador viene del sur mexicano, es decir,
de los estados bananeros, por lo tanto su compromiso es delicado. Al norte tiene zonas conflictivas en Sinaloa, que son productoras de camarón, entonces le dicen al gobierno, pues no nos interesa. Y tiene la pesca. Cuando yo me reuní con empresarios mexicanos alguna vez que vinieron acá, ellos nos decían, bueno, ¿y ustedes qué hacen con el subsidio que les entregan a sus botes pesqueros con el diésel? Se referían ellos. Entonces, yo no creo en los dogmas. Es decir, si usted le pregunta a este gobierno, lo malo es que tiene ahí unas visiones que son demasiado extremas del libre comercio. Es decir, el libre comercio para los empresarios, en resumen, es un negocio. Es decir, hay una visión geopolítica indudablemente. Es decir, usted quiere pasar al lado del bien, si cabe el término, y no quedarse en el lado del mal. Pero lo cierto es que al final termina siendo un negocio. Por eso es que Donald Trump le observaba a la China, me estás vendiendo mucho, yo no te vendo nada, pues hagamos algo al respecto. Es lo que le hemos dicho al gobierno. El gobierno no está negociando acuerdos comerciales, los está Claro. firmando, saliendo a firmar como desesperado, como loco, por favor, ¿dónde firmo? Y eso sí es peligroso. Es decir, ahí tiene el ejemplo muy bien dado de Brasil. A Brasil no le hemos vendido un camarón, un plátano desde que firmamos el acuerdo. Sí. Entonces, a diferencia de México, ¿qué se hizo con Brasil? Con Brasil se negoció más sesudamente y lo que se estableció es puntos de inspección. Usted dijo muy bien, veamos cómo nos va. Y por lo tanto, la desgravación con Brasil se ha detenido. ¿Por qué? Porque usted no le ha vendido nada. Yo creo que algo parecido pasará con México. Entonces, Claro. hay que entender pros, hay que entender contras, ¿no? Es decir, el asunto tampoco es firmar por firmar, es salir a ver qué tiene sentido, qué tiene lógica, actuar Sí. con intenciones económicas atrás y no puramente ideológicas. Es decir, Osvaldo, ahora firmo. quiero comprometerlo, por favor, porque se me queda un temita, si lo pudiéramos tratar la próxima semana, porque hasta octubre por ahí van a estar en la mesa de negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con la China y ver los pro y contra. Por ejemplo, la gente del calzado aquí, cómo protegemos a ellos, los artesanos, etcétera, etcétera. Si lo podemos abordar, mi querido Osvaldo. Con gusto, con gusto. Un saludo y es a las órdenes. Gracias, Osvaldo Landazuri, analista económico. Hemos topado el tema del petróleo y de paso el proyecto de ley de inversiones, los pros y contras del Tratado de Libre